Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino y contenta porque estamos nuevamente esta semana estudiando juntos y vamos a estudiar la porción que nos toca de esta parasha que es Lech Lecha y vamos a ver por qué es importante nuestra identidad y se parece pues o viene de Abraham. Voy a utilizar lo que es las esferas que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés con respecto a convenio, justicia y bondad, pero también nosotros vamos a utilizar la escalera educativa en su aspecto cultural, geográfico y también un poquito del arqueológico. Así que vamos a empezar. ¿Por qué Abraham debe ser considerado parte de nuestra identidad? Bueno, acuérdense que tras el fracaso de Adán, ¿verdad? Por la desobediencia, fue expulsado del Edén, se distanció del Creador, la línea de Caín se vuelve pues mucho más impía, la idolatría se introduce dentro del mundo y se pierde esa relación directa con el Creador, pues es por eso que vino el diluvio y se reinicia la humanidad. Y Noé fue visto en ese momento, pues, por supuesto, como un nuevo Adán. Inclusive tenía las mismas funciones, ¿verdad? De fructificar, de multiplicarse. Inclusive él también hizo un altar para la dedicación de lo que es nuevamente la tierra y agradecimiento con el Eterno. Pero el pecado de Noé y de su hijo Can, esa deshonra que hizo Can, ¿verdad? Muestra que la corrupción seguía dentro del corazón humano. Quizás el diluvio pudo purificar la tierra, pero quizás se mantuvo todavía todo esto dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Así que no, el fracaso vino inclusive después con el proyecto Babel, en lugar de que justamente se dispersaran y se multiplicaran las personas, pues ellos estuvieron en una rebelión organizada para desafiar la soberanía divina. Y eso marcó el fracaso justamente del pacto universal hecho con la humanidad en que Dios había hecho con Noé. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto que le voy a decir del antiguo Medio Oriente es importante. Quiero que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para poder entender mejor lo que pasó con Abraham. Fíjense que en el antiguo Medio Oriente, el tener la tierra era tener una identidad política. ¿Por qué? Porque se necesita un líder. Tener pastores, agricultores era el medio de vida en aquel momento. Y tener muchos hijos era esencial para el futuro y permitir que esa línea familiar se extendiera a futuras generaciones. Por lo tanto, estas tres cosas eran sumamente importantes en ese momento, inclusive para la vida de Abraham. Pero Dios trata con Abraham para traer de nuevo la humanidad al orden perfecto y le dice, justo en Génesis 12:1, que es nuestra para ya cómo inicia, ¿verdad? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Ok? Por lo menos la versión Reina Valera. Pero si vamos al Humash, hay algo adicional. Dice, vete para ti. Lej leja en hebreo. ¿Ok? De tu tierra y de tu parentela. Entonces, lej leja no es solamente el irse, ¿verdad? Y dejar lo que era sumamente importante en aquella época, por lo menos en lo que es en el antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Dejar los padres, dejar el honor, dejar la herencia, dejar la tierra, dejar todo lo que tenía, todos esos animales que te iban a dar una tranquilidad económica, dejar la casa de tus padres implicaba pues todas estas cosas, pero el Señor le pide lej leja, el cual está traducido como vete para ti mismo, es decir, te conviene irte de ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le pide dejar todo y que le convenía?
si vivía en un lugar privilegiado. Y de hecho, fíjense dónde queda Ur, queda cerca pues del Golfo Pérsico, ¿verdad? Que cuando en la época de Moisés se le dice Ur de los Caldeos, pero Ur de los Caldeos era porque en ese momento estaba bajo la influencia de los caldeos, pero eso es simplemente la ciudad de Ur. Así que le está pidiendo que deje ese confort, que deje esa ciudad, de esa metrópoli, ¿verdad? Para dirigirse a un lugar que prácticamente era desconocido por Abraham. Les recuerdo que Ur, en este caso, aquí hoy en día sería Irak, ¿ok? Ok. Y en Ur, que esta es parte de las ruinas que se consiguen ahora en Ur, ¿verdad? De la ciudad de Ur, se hallaron ciertos altares, se hallaron estatuillas como esta, que era para la adoración de dioses paganos. También se hallaron figuras como este que está aquí, que simplemente representa, pues, para ello era el hogar de Dios, era la comunicación o la conexión entre lo que es el cielo y la tierra. Para ello era como una montaña sagrada, en donde podían comunicarse con ese Dios. Pero según el libro de Sondervan, Illustrated Bible Background Commentary, John Walton dice que en el antiguo cercano oriente, fíjense qué importante esta parte cultural, por eso vemos el contexto cultural, que era costumbre relacionarse con la adoración de los dioses que se tenían tanto a nivel familiar, a nivel de la ciudad, inclusive a nivel del país. Por lo tanto, cuando el Eterno le pide que salga de Ur, de su nivel, de su tierra y de su parentela, según el comentario de John Walton, le está pidiendo que deje no solamente ese confort, sino que le pide dejar los dioses que adoraba la familia, los dioses de esa tierra y los dioses de la casa de sus padres, que serían los dioses ancestrales. El comentario que hace John Walton al respecto de esto. Lo importante, fíjense que también en la parte o contexto arqueológico, ¿verdad? En Mesopotamia, cerca del año 2000 de la creación, existía además dos tipos de conceptos. El Dios personal, que era pues estatuillas donde la gente se relacionaba con ese Dios para obtener una protección y una guía divina. ¿Ok? Ese sería el Dios personal. Ahora, si la familia era dirigida por ese Dios o por algún Dios particular, ese Dios o esa deidad era conocida como el Dios de mis padres. Muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ejemplo en la palabra, ¿verdad? En donde el Eterno se revela a Moisés y se identifica como yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que esa es una fórmula, ¿verdad? Que se entendía perfectamente en ese mundo antiguo. Y es la fórmula donde Moisés entonces pudo entender que no era cualquier Dios, era el Dios verdadero y el Dios único, el que Abraham siguió. Así que aquí vemos, ¿verdad? Una pieza arqueológica, es una estatuilla de la diosa Lamazu que estaba relacionada, pues asociada a la protección personal. Pero todo esto se desarrolla en forma del convenio de concesión, ¿ok? Con la condición de que si Abraham y sus descendientes aceptaban al Eterno como su Dios y mantenían la lealtad, que eso es precisamente lo que es un convenio entre el vasallo y el soberano, pues entonces el Eterno le iba a dar una bendición, pero cuádruple. Sería un pueblo numeroso, prosperidad material y espiritual, exaltación de su nombre, o sea, de Abraham,
y sería bendición para toda la familia de la tierra, implicando que la venida del Mesías también iba a ser a través de su descendencia. Uy, interesante. Pero sí creo que sí. Estas cuatro bendiciones fueron cumplidas por el Eterno. Ah, y el nombre de Abraham, oh sí, el honor que se le dio a Abraham. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce el Abraham de la Biblia, ¿verdad que sí? Es decir, que su nombre todavía, ¿verdad? Resuena en nuestros días. Interesante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Abraham obedeció? ¿Por qué él dejó todo? No dudó ni un instante de salir de Ur. ¿Por qué no dudó? Bueno, es importante entender que en aquella época era totalmente normal que los dioses, bien sean los dioses de arcilla, de yeso, de madera, de piedra, cualquier cosa tallada que ellos hacían como un dios, ellos lo tenían para ellos acercarse. La gente se le acercaba. ¿Para qué? Para obtener y tener un favor, ¿verdad? De ese Dios, ¿verdad? Y por lo tanto le ofrecían alimento o también se le ofrecía pues cierto sacrificio, incluyendo sacrificios humanos, para que esa deidad no tomara represalia contra esa persona, ¿verdad? Esa represalia, por ejemplo, para que le quitara o no le produjera enfermedades o no existieran desastres naturales, etcétera. Pero ahora que una deidad se presente al ser humano, eso sí es otra cosa, ¿verdad? Eso estamos hablando de totalmente una cosa fuera de serie, fuera de lo común en ese momento, que una deidad entrara en contacto con el ser humano. Eso era algo único. Y Abraham lo entendió de esa manera. ¿Por qué el Eterno entonces escoge a Abraham? De toda la generación que usted ve aquí, de todos estos nombres, ¿verdad? Que vienen de Shem, que Shem es hijo de Noé. Bueno, él escogió a Abraham. ¿Por qué lo habrá escogido? Bueno, debe haber visto algo, ¿verdad? En Abraham. Pero también fíjense que otra propuesta es que ya en Génesis 18-19 dice, yo sé que él, o sea, Abraham, ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Es decir, que el Señor sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos, ¿verdad? Todo el camino que habían de andar. Oh, entonces enseñó a Abraham la Torá a sus descendientes. Bueno, Abraham trajo una transformación totalmente espiritual, no solamente a él, a su familia y a la humanidad. Génesis 26 dice, vamos a ver si de verdad, porque Abraham enseñó la Torá, porque la Torá todavía no había sido dada, no había sido escrita. Esa fue dada a Moisés y Moisés todavía no está en esta historia. ¿Cómo entonces enseñó? ¿Es verdad que enseñó Torá a sus descendientes? Bueno, fíjense que en Génesis 26:5, aunque nos adelantemos, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Wow! ¿Y saben qué? La palabra leyes aquí en hebreo, ¿qué es? Torah. Torah. Entonces, bueno, aquí está, puede ser que esta sea pues una evidencia de lo que es la Torah oral. ¿Por qué? Pues qué bueno. Él, acuérdense que él viene, voy a ir para atrás, Abraham viene de Shem y Shem es el hijo de Noah, ¿verdad? O Noé.
Y Shem, fíjese que todavía vivía cuando nace realmente Abraham. Es decir, que él, Shem, es como decir el bisabuelo, ¿verdad? De Abraham. Así que creo que Shem le enseñó todo lo que Noé le había dicho a él también, ¿verdad? Increíble. Pero ah, si hablamos un poquito del viaje de Abraham, sabemos que Abraham salió de aquí, si usted ve el mapa, aquí el puntito rojo, salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Pero estos fueron los sitios donde él recorrió hasta que llegó a Harán. En Harán no sabemos cuánto tiempo él se queda allí, pero se queda hasta que su padre fallece y él fallece en Harán. Y luego en Harán nuevamente el Señor le habla, ¿verdad? Para que se vaya a Canaán, que es aquí, hasta que llega a Shechem o, bueno, a Shechem, ¿verdad? Eh, Cuando sale de Harán, él tenía más o menos ahora 75 años, según dice la palabra. Pero le voy a decir una cosa, el hecho de que haya viajado, todos estos viajes que hizo Abraham no fueron fáciles. Hubo momentos en verdad en que su fe fue puesta a prueba, ¿ok? Y a pesar de eso, tanto Abraham como Sara permanecieron realmente fieles, ¿verdad? A el Eterno y sobrepasaron pues todas esas pruebas para obtener las promesas. Así que la vida de Abraham, bueno, es dejar la vida más fácil, quizá la vida de la familia, los padres, comodidades, vínculos religiosos para caminar con el Eterno. Y quizás esa vida de Abraham es la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Él creyó al Eterno y no a ningún hombre, ningún príncipe, ¿ok? Ningún rey. Él le prometió, hizo una promesa, fue a el Eterno. Es nadar contra todos los designios de la sociedad, es continuar la travesía a pesar de que las pruebas, sin comprometer la lealtad de Dios. Es tener fe que se convierte en acción, en obediencia y sin titubear. Y de hecho, eh, todo lo que el Señor le pedía, Él lo hacía y lo hacía lo antes posible. Era una persona de acción, enseñar la Torá y dar a conocer al único Elohim verdadero, es hacer discípulos, es imitar al Creador haciendo justicia y bondad. Y eso es justamente el ser descendiente de Abraham, es seguir todas estas características. En Juan 8:39 dice, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Uy, increíble. No solamente eso, fíjense que nosotros también en la liturgia invocamos al Eterno como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque es para recordar a Abraham y todas sus acciones, todas sus virtudes, esa fe, esa obediencia que establecieron, ese pacto duradero entre Dios y sus descendientes. Abraham es parte de la identidad del pueblo de Israel. Así que creer en el Dios único y verdadero, obedecer su mandamiento, mm, es también y actuar en justicia y en verdad es justamente lo que el pueblo de Israel se identifica, ¿verdad? Yo espero pues que esta pequeña estudio haya ayudado a entender mejor la identidad de nuestro pueblo. Shalom, shalom.